Y bien, esta mañana extraordinaria ya tenemos a la actriz Milet Gómez, que viene a hablarnos de la obra de teatro Las penas saben nadar. ¿Cómo estás, Milet? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Qué son Las penas saben nadar? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un monólogo. Así es. Que estamos presentando en el foro de Carretera 45. Y es un monólogo que nos habla de la vida de una actriz y una mujer. El monólogo empieza con una actriz que irrumpe en un festival, de monólogos, para presentar el suyo. Ajá. Pero en ese momento ella empieza a tomar porque se siente muy nerviosa. Sí. Y ella les empieza a contar su vida porque se empieza a abrir. Evidentemente el alcohol nos quita los stoppers, que le llamamos, los frenos que todos tenemos. Y empieza a hablar de su vida. Total que nunca se materializa el objetivo al que ella va, que es a presentar su monólogo que se llama La voz humana de Jean Cocteau. El trasfondo de este monólogo, creado por el dramaturgo Abelardo Estorino, es que nos habla principalmente de la vida de una mujer que sueña con ser actriz, que sueña con tener un determinado estilo de vida, que sueña con amar, pero que desafortunadamente no lo logra debido a las vicisitudes a las que todo profesional se enfrenta. Pero ella ya estaría como alguna frustración previa o alguna cuestión que le había impedido también poder llegar a esa parte o concretar ese sueño, o qué estaba pasando con ella previo a poder llegar finalmente a esta presentación. Sí, nos vamos dando cuenta a lo largo del monólogo que ella justamente nos va contando todos los tropiezos a los que cayó, en los que se tuvo que enfrentar. Y entonces te vas dando cuenta cómo esta vida se fue construyendo, pues lamentablemente de fracasos en fracasos. Y bueno, no solo fracasó como actriz, también hay fracasos como madre, como amante, en sus economías. Una vida azarosa. Pues sí. Pero lo que la mantiene viva, y que es la maravilla de este monólogo, es su pasión por la actuación. Ella dice, a mí no me interesa la fama ni la publicidad, a mí lo que me interesa es entregarme un personaje, transformarme, ser otra, con otra vida y otro pasado. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de esto. Yo creo que la maravilla de este monólogo, y por lo que la gente lo disfruta mucho, porque cabe señalar que es una tragicomedia, es porque cualquier persona se puede identificar. Todos tenemos sueños, todos tenemos ganas de ser reconocidos en algún ámbito de nuestra vida, y desafortunadamente a veces la vida nos pone algunos obstáculos. Así es. Este personaje tiene la cualidad de ser alcohólica y bueno, todos tenemos adicciones. No, yo nunca juzgo a mis personajes, pero este personaje tiene esta enfermedad y además es adicta a sentirse víctima de las circunstancias, víctima de la vida, responsabiliza a todos los demás en lugar de responsabilizarse ella misma de su existencia. Y justo por eso yo decidí montar este monólogo, porque también me estreno como productora, ¿no? de este monólogo. ¿En dónde se están presentando y qué días? Estamos en el foro Carretera 45, que está en Juan Lucas, La Saga 122, en la Colonia Obrera, a 3 cuadras del Metro San Antonio Abad. Es un foro maravilloso, creado por el dramaturgo y actor Antonio Zúñiga. Y estamos ahí sábados a las 7 de la noche, domingos a las 6 de la tarde, hasta el 10 de abril, o sea, nos quedan 2 semanas. Solamente 2 semanas. Solamente Milet 2 Gómez, pues te agradecemos en el alma y que la gente no se lo pierda, que te vaya a ver en este monólogo, pues también muy reflexivo, ¿verdad? Sí, y muy divertido, se la van a pasar padrísimo. Muchísimas gracias, Milet Gómez, te agradecemos en el alma.